El millonario Alejandro Castillo había invitado a la limpiadora solo por diversión, una provocación entre copas de whisky y risas descuidadas. Pero cuando Lucía Ramos atravesó aquellas puertas vestida como una diosa, el salón entero cayó en silencio. Es demasiado buena para fregar el suelo de su casa, pero no lo suficiente como para entrar por la puerta principal, comentó Sergio, girando lentamente la copa de cristal entre los dedos, con una mirada perezosa y maliciosa. Alejandro arqueó las cejas, el taco de billar suspendido en el aire. La frase lo golpeó como una chispa, interrumpiendo el movimiento preciso con el que apuntaba a la bola 8. ¿De qué estás hablando?, preguntó, sin disimular su molestia. De la limpiadora, respondió Sergio, sonriendo con ironía. La morena. Vi cómo la mirabas. La bola blanca se desvió por completo del objetivo y chocó contra el borde de la mesa. Alejandro respiró hondo. Odiaba cuando Sergio comenzaba con ese tipo de provocaciones, especialmente después de la tercera copa de whisky. Solo aprecio la eficiencia de su trabajo, replicó, intentando parecer indiferente. Claro, claro, se burló Marco, riendo. Por eso te quedaste mirando el catálogo de Louis Vuitton cuando ella pasó cerca. Los tres estallaron en carcajadas. Alejandro sintió el rostro encenderse. Era cierto que había notado a Lucía más de lo que quería admitir. Había algo distinto en ella. Durante los 5 años que llevaba trabajando en su mansión, a las afueras de Madrid, Lucía siempre había sido discreta, eficiente, casi invisible. Hacía su trabajo y desaparecía. Hagamos una apuesta, intervino Javier, que hasta entonces había permanecido en silencio. Había un brillo provocador en sus ojos. 50.000 euros. Apuesto a que no tienes el valor de invitarla a tu fiesta de cumpleaños, el sábado por la noche. El aire pareció volverse más denso. Alejandro miró a sus amigos, intentando decidir si era una broma o un desafío. Eso es ridículo. ¿Por qué lo haría? Porque nunca rechazas una apuesta, respondió Sergio, divertido. Y porque sería impagable ver la cara de tus socios cuando aparezcas con la limpiadora del brazo. Alejandro dejó el taco sobre la mesa con firmeza. Tiene nombre, dijo, con voz más dura de lo que pretendía. Lucía. Vaya, rió Marco. ¿Sabes su nombre? Eso sí que es nuevo. El malestar aumentó. Sabía que estaba cayendo en su juego, pero algo dentro de él ardía ante tanta arrogancia. 100.000 euros, dijo Javier, cruzando los brazos. Apuesto a que no solo la invitas, sino que ella rechaza, porque, seamos sinceros, sabe cuál es su lugar. Esa frase encendió algo en Alejandro. 200.000, replicó sin dudar. La invito, acepta, aparece, y no serán capaces de distinguirla de cualquier socialité en esa fiesta. El silencio se rompió con una carcajada nerviosa. Sergio extendió la mano. Hecho. El sonido del apretón de manos resonó como el inicio de algo que ninguno de ellos podía imaginar. El sol de Madrid se filtraba por las amplias ventanas cuando Alejandro bajó para desayunar. Lucía ya estaba allí, limpiando el mármol del salón con movimientos concentrados. «Buenos días, señor Castillo», saludó sin levantar la vista. «Lucía», dijo él, deteniéndose a pocos pasos, «necesito hablar contigo». Ella levantó el rostro, sorprendida. El tono serio lo hacía casi irreconocible. ¿Ha pasado algo? Es mi cumpleaños, el sábado por la noche. Estoy organizando una recepción y me gustaría que estuvieras presente. Lucía parpadeó, confundida. Con todo respeto, señor Castillo. ¿Por qué? Porque trabajas aquí desde hace 5 años y quiero que participes en la celebración. Todos los que forman parte de mi día a día merecen estar allí. ¿Y los demás empleados también han sido invitados?
Preguntó con desconfianza. Aún no. Eres la primera. El silencio que siguió estuvo cargado de duda. La invitación sonaba absurda, pero algo en su mirada parecía sincero, aunque ella no entendiera el motivo. Está bien, dijo finalmente, casi de forma automática. Iré. Alejandro sonrió levemente. Perfecto. Sábado, a las 8. Por la puerta principal. Para variar. Lucía se quedó quieta, el trapo aún en las manos, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Durante los días siguientes, Lucía se sintió dividida entre la curiosidad y la aprensión. Solo se lo contó a Clara, su amiga y compañera de piso, que no pudo ocultar su asombro. «Una fiesta en casa del jefe. Eso suena peligroso, Lucía». «Lo sé», respondió, removiendo el café. Pero parecía serio. Con la ayuda de Clara y Nuria, una estilista que trabajaba en la revista donde Clara hacía prácticas, Lucía consiguió un vestido prestado. Blanco, sofisticado y elegante, ajustado a su silueta sin caer en el exceso. Cuando se miró al espejo, apenas se reconoció. Ya no era la limpiadora del uniforme y el moño apretado, sino una mujer segura, casi inalcanzable. Nuria sonrió, ajustándole el tejido sobre el hombro. «Nadie imaginará a qué te dedicas, Lucía. Esta noche será tuya». La mansión Castillo brillaba bajo luces doradas. Los coches de lujo formaban una fila en la entrada, y la música clásica se mezclaba con el murmullo de los invitados. Lucía respiró hondo antes de bajar del coche. Cada paso era como sumergirse en un mundo que no le pertenecía. El vestido fluía a su alrededor con una elegancia discreta. El cabello suelto caía en ondas suaves, y el brillo sutil de su rostro la convertía en otra persona. «¿Nombre?», preguntó el guardia en la puerta. «Lucía Ramos». El hombre revisó la lista y asintió. Lucía atravesó el vestíbulo iluminado, observando aquel lugar que había limpiado tantas veces, pero que ahora parecía otro universo. Las miradas se volvieron hacia ella a medida que avanzaba. Algunas curiosas, otras confundidas, pero la única que importaba era la de Alejandro. Él la vio y se congeló. Por un instante olvidó respirar. Lucía parecía salida de un sueño. «Viniste», dijo, con una media sonrisa, cuando se acercó. «Te dije que lo haría». Sus amigos, Sergio, Javier y Marco, quedaron mudos, intentando disimular el asombro. «Lucía trabaja conmigo desde hace 5 años», explicó Alejandro. «Pensé que era justo tenerla aquí esta noche». Lucía sostuvo sus miradas y añadió con naturalidad. «Sí, limpio su casa todas las mañanas». El silencio que siguió fue casi cómico. Nadie esperaba tanta franqueza. Alejandro sonrió de lado, admirando su valentía. «Además, Lucía estudia diseño de moda. Pensé que esta fiesta podría ser una buena oportunidad». Los murmullos comenzaron, pero Lucía no se intimidó. Caminó entre copas y risas, manteniendo la postura y la mirada firme. Alejandro la observaba, fascinado. Por primera vez, la veía como nunca antes, auténtica, serena, absolutamente imposible de ignorar. Más tarde, entre las luces doradas y el sonido lejano de la música, se acercó y habló con sinceridad. «Estás deslumbrante y te debo una disculpa». «¿Por qué?», preguntó, girándose hacia él. «Por haberte convertido en parte de una apuesta estúpida». Lucía lo miró fijamente. «No vine por dinero, Alejandro. Vine porque quise». Él respiró hondo, admirando la fuerza detrás de su sencillez. «Precisamente por eso mereces respeto». Aquella noche, entre copas de champán y miradas veladas, Alejandro comprendió que algo dentro de él había cambiado. Y para Lucía, por primera vez, el mundo que antes parecía inalcanzable ya no estaba tan lejos. El sonido de las copas, el perfume caro y el brillo de las joyas creaban un escenario casi hipnótico.
Lucía se movía entre los invitados como quien atraviesa un sueño, o un campo minado. Cada mirada que recibía parecía medirla, compararla, juzgarla. Aún así, mantenía la cabeza erguida, sosteniendo su presencia como una armadura invisible. Alejandro, al otro lado del salón, intentaba disimular la inquietud. La risa de Sergio sonaba demasiado fuerte, artificial. Javier y Marco observaban a Lucía desde lejos, intercambiando miradas cómplices, como si esperaran el momento en que la farsa se revelara. Pero ella no flaqueaba. Había algo magnético en su serenidad. Cuando el reloj marcó las 10:30, el maestro de ceremonias anunció el inicio del brindis. Alejandro levantó la copa, rodeado de los invitados, y por un instante sus ojos se encontraron con los de Lucía. «Por esta noche», dijo con voz firme, pero con una mirada cargada de un significado que solo ella comprendía. «Y por todas las personas que hacen que nuestra vida sea más verdadera». La frase, simple y elegante, hizo sonreír a algunos sin entender el doble sentido. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un momento, creyó que él realmente hablaba de ella. Después del brindis, se acercó al jardín iluminado, buscando un poco de aire fresco. Las luces colgadas entre los olivos creaban reflejos suaves sobre el vestido blanco. Fue allí donde escuchó pasos detrás de sí. «Bonita escena, ¿no?», dijo Sergio, apoyándose casualmente en la baranda de hierro. Su sonrisa tenía algo venenoso. La limpiadora convertida en princesa. Una historia digna de cine. Lucía no respondió. Se limitó a mirar el horizonte, donde las luces de Madrid titilaban a lo lejos. «Me pregunto cuánto apostó», continuó Sergio en voz baja, casi un susurro. «O quizás tú ya lo sepas». Lucía se giró lentamente. «¿De qué hablas?» «De Alejandro, claro». Su sonrisa se ensanchó. «De cómo todo esto empezó con una apuesta entre amigos. ¿100.000? ¿200?» Escuché cifras distintas. Por un instante, el aire pareció desaparecer. El corazón de Lucía se aceleró. El perfume de las flores se volvió nauseabundo. «Mientes». «Ah, querida», dijo él, riendo suavemente. «Los hombres ricos son previsibles. Ninguno haría algo así sin un motivo». Lucía dio un paso atrás, con la mirada helada. «Si el objetivo era humillarme, felicidades. Lo lograste». Se dio vuelta para irse, pero Alejandro ya estaba en la puerta del jardín. Su rostro revelaba que había escuchado parte de la conversación. Sergio, basta», dijo con voz firme. «Vuelve a la fiesta». «Solo me estaba divirtiendo», respondió el otro, levantando las manos. «Buena suerte explicando todo, amigo». Cuando él se alejó, el silencio entre Alejandro y Lucía se volvió pesado. Las luces suaves, la música lejana y el sonido de los grillos parecían burlarse de la tensión entre ellos. «Entonces es verdad», dijo ella finalmente. Alejandro intentó hablar, pero la culpa lo detuvo por un instante. «Lo fue», respondió con dificultad. «Fue una estupidez, una apuesta idiota que nunca debí haber hecho». Lucía rió sin humor. «Y yo, claro, era la moneda de cambio». «No», dijo él, acercándose. «Al principio quizás sí, pero después todo cambió». Ella alzó la mirada. Había lágrimas contenidas y rabia, pero también algo más: decepción. «No existe ese después, Alejandro. Me convertiste en una broma para entretener a tus amigos». «Lucía, escúchame», insistió, tocándole el brazo, pero ella se apartó. «Me arrepentí en cuanto te invité, te lo juro». «Y aún así continuaste», lo interrumpió ella. «Me dejaste venir aquí, sonreír, ser observada como un animal exótico». El silencio se prolongó. Él respiró hondo, derrotado. «Merezo lo que dices, pero por favor, no te vayas así». Lucía lo miró con frialdad.
He limpiado tu casa durante 5 años, señor Castillo. Ahora limpio lo que queda de mi dignidad. Y sin esperar respuesta, cruzó el salón con pasos firmes, ignorando las miradas curiosas y la música que volvía a sonar. Al llegar a la puerta, entregó la copa vacía a un camarero y salió. La lluvia comenzó a caer cuando alcanzó la calle. El conductor del coche canceló el viaje y Lucía caminó sin rumbo, los tacones hundiéndose en los charcos. Las lágrimas se mezclaban con el agua fría que le corría por el rostro. A cada paso, las palabras de Sergio resonaban. Una apuesta. 200.000 euros. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? El dolor ardía más que la humillación, no por el dinero, sino por haber creído que alguien como Alejandro podía verla más allá del uniforme. De vuelta en su pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, Clara la esperaba en la sala. Cuando vio el estado de su amiga, dejó el móvil a un lado. «Lucía, ¿qué pasó?» Ella dejó caer el bolso sobre el sofá y respiró hondo. «Fui una idiota, Clara. Me invitó por una apuesta». Clara la abrazó sin hacer preguntas. «Esos hombres», murmuró, indignada, «creen que el mundo es un juguete». Lucía se apartó, secándose las lágrimas. «No quiero que me vean como una víctima. Les voy a demostrar que eligieron a la persona equivocada para humillar». Clara abrió los ojos, sorprendida. «¿Qué vas a hacer?» «Aún no lo sé, pero no voy a huir». Alejandro no durmió. Había pasado toda la noche repasando la escena, las palabras de ella, la mirada herida. Cuando salió el sol, todavía estaba sentado en la biblioteca, rodeado de botellas vacías y arrepentimientos. A media mañana, recibió una visita inesperada. «Lo que hiciste fue imperdonable», dijo doña Carmen, su madre, al entrar en la sala. «Pero al menos tuviste el valor de decirme la verdad». Él levantó la vista, exhausto. «Fui un idiota, madre». «Sí, lo fuiste», respondió ella sin dudar. «Pero todavía puedes intentar corregirlo. Ella nunca querrá volver a verme. Entonces encuentra la manera de demostrar que no se trataba solo de orgullo o diversión. Muéstrale a esa joven que la respetas». Alejandro sabía que su madre tenía razón. Pero, ¿cómo? El dinero no solucionaría nada. Las palabras tampoco. Necesitaba hacer algo que demostrara sinceridad y justicia. 3 días después, Lucía había vuelto a la rutina. No a la mansión. Había renunciado, sino ayudando a Nuria en el estudio de la revista. Pasaba horas ajustando telas, catalogando vestidos y tratando de fingir que el corazón no le dolía. Cuando el reloj marcaba las 6 de la tarde, apareció una sombra en la puerta. Alejandro. El traje oscuro, la mirada cansada y el mismo aire de determinación. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó con voz baja. Lucía dudó, pero Nuria intervino. «Voy a tomar un café». Y salió, dejándolos solos. «¿Qué quieres ahora?», preguntó Lucía, sin mirarlo. «No quiero justificarme, solo reparar lo que hice». «No hay reparación posible». «Quizá no, pero hay maneras de convertir un error en algo útil». Extendió un sobre. «Es un contrato de trabajo». Lucía frunció el ceño. «¿Trabajo?» «En la Fundación Castillo. Estamos creando un programa de becas para jóvenes diseñadores. Quiero que seas la responsable de la curaduría y el seguimiento». Ella lo miró, sorprendida. «¿Me estás ofreciendo un empleo por lástima?» «No». Alejandro dio un paso adelante. «Porque vi el talento que tienes, y porque creo que mereces un lugar donde puedan escucharte». Lucía miró el sobre, luego a él. Parte de ella quería romper el papel y mandarlo lejos. Otra parte, más racional, sabía lo que aquello representaba. Una oportunidad real. «¿Y si digo que acepto, vas a pensar que me compraste?», provocó.
Voy a pensar que me diste la oportunidad de hacer algo bien por primera vez. El silencio entre ellos duró largos segundos. Por fin, ella tomó el sobre. No hago esto por ti. Lo sé, respondió él con una media sonrisa. Lo haces por ti. En los días que siguieron, Lucía se sumergió en el trabajo. El proyecto de la fundación tomó forma rápidamente, y su nombre comenzó a circular entre revistas y eventos de moda, como el de una joven profesional prometedora. Alejandro la observaba desde lejos, cuidando de no interferir. En cada reunión, en cada entrevista, veía a la mujer que antes limpiaba su casa transformarse en una fuerza que apenas comprendía. Cierta tarde, tras una presentación exitosa, ella lo encontró en el pasillo de la fundación. Parece que al final gané la apuesta, dijo con una leve sonrisa. Alejandro arqueó una ceja. ¿Cómo es eso? La de demostrar que soy capaz de estar en cualquier lugar sin pedir permiso. Él sonrió, genuinamente. En ese caso, Lucía, me alegra haber perdido. Ella lo miró por un instante, evaluándolo. Aún había resentimiento, pero también algo nuevo. Tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado. 3 días después, Lucía había vuelto a la rutina. No a la mansión. Había renunciado, sino ayudando a Nuria en el estudio de la revista. Pasaba horas ajustando telas, catalogando vestidos y tratando de fingir que el corazón no le dolía. Cuando el reloj marcaba las 6 de la tarde, apareció una sombra en la puerta. Alejandro. El traje oscuro, la mirada cansada y el mismo aire de determinación. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó con voz baja. Lucía dudó, pero Nuria intervino. Voy a tomar un café. Y salió, dejándolos solos. ¿Qué quieres ahora?, preguntó Lucía, sin mirarlo. No quiero justificarme, solo reparar lo que hice. No hay reparación posible. Quizá no, pero hay maneras de convertir un error en algo útil. Extendió un sobre. Es un contrato de trabajo. Lucía frunció el ceño. ¿Trabajo? En la Fundación Castillo, estamos creando un programa de becas para jóvenes diseñadores. Quiero que seas la responsable de la curaduría y el seguimiento. Ella lo miró, sorprendida. ¿Me estás ofreciendo un empleo por lástima? No. Alejandro dio un paso adelante. Porque vi el talento que tienes, y porque creo que mereces un lugar donde puedan escucharte. Lucía miró el sobre, luego a él. Parte de ella quería romper el papel y mandarlo lejos. Otra parte, más racional, sabía lo que aquello representaba. Una oportunidad real. ¿Y si digo que acepto, vas a pensar que me compraste?, provocó. Voy a pensar que me diste la oportunidad de hacer algo bien por primera vez. El silencio entre ellos duró largos segundos. Por fin, ella tomó el sobre. No hago esto por ti. Lo sé, respondió él con una media sonrisa. Lo haces por ti. En los días que siguieron, Lucía se sumergió en el trabajo. El proyecto de la fundación tomó forma rápidamente, y su nombre comenzó a circular entre revistas y eventos de moda, como el de una joven profesional prometedora. Alejandro la observaba desde lejos, cuidando de no interferir. En cada reunión, en cada entrevista, veía a la mujer que antes limpiaba su casa transformarse en una fuerza que apenas comprendía. Cierta tarde, tras una presentación exitosa, ella lo encontró en el pasillo de la fundación. Parece que al final gané la apuesta, dijo con una leve sonrisa. Alejandro arqueó una ceja. ¿Cómo es eso? La de demostrar que soy capaz de estar en cualquier lugar sin pedir permiso. Él sonrió, genuinamente. En ese caso, Lucía, me alegra haber perdido. Ella lo miró por un instante, evaluándolo. Aún había resentimiento, pero también algo nuevo. Tal vez, solo tal vez,
el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado. Las semanas siguientes pasaron demasiado rápido. Lucía todavía se sorprendía al ver su nombre en las reuniones de la Fundación Castillo, en carpetas oficiales, junto a proyectos de jóvenes diseñadores de moda de toda España. Era un ascenso que nadie, ni ella misma, habría previsto. Pero detrás de cada logro había un eco persistente, el recuerdo de la apuesta. Aunque Alejandro había intentado enmendarlo, una parte de ella seguía desconfiando de sus intenciones. Aquella mañana de lunes, el sol se filtraba por las enormes ventanas del moderno edificio de la Fundación. Lucía revisaba algunos portafolios cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «Estás hermosa cuando finges no darte cuenta de cómo pasa el tiempo». Se giró despacio. Alejandro estaba allí, apoyado en la puerta, con el traje azul oscuro y esa sonrisa contenida que ella aún no sabía descifrar. «Estoy trabajando», respondió, tratando de sonar firme. «Lo sé», dijo él entrando. «Solo vine a ver si ya elegiste a los finalistas del concurso». «Casi». Lucía le entregó un montón de dossiers. «Hay talento de sobra, pero pocos tienen oportunidad de ser vistos. Por eso existe este proyecto», dijo él, observándola con una mirada más detenida de lo que debería. «Para cambiar eso». Ella desvió la mirada. «Hablas como si fueras un idealista, pero sigues siendo un empresario acostumbrado a comprar soluciones. Y tú hablas como si me conocieras mejor que yo mismo». Su tono era provocador, pero había ternura en él. Lucía abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por la entrada repentina de Isabela, la socialité de vestido rojo que había intentado monopolizar a Alejandro en la fiesta. El aire pareció congelarse. «Alejandro, querido», dijo ella teatralmente. «Qué coincidencia encontrarte aquí». Él frunció el ceño. «Isabela, ¿qué haces en la fundación?» «Vine a hablar sobre el evento benéfico de la próxima semana», respondió, lanzándole una mirada de arriba a abajo a Lucía. «Y, claro, a conocer a la nueva estrella de la que todos hablan». Lucía mantuvo la sonrisa cortés. «Lucía Ramos, un placer». «El placer es mío, querida». Isabela forzó una sonrisa, pero el veneno estaba en sus ojos. «He oído que comenzaste aquí hace poco, y ya causas sensación». «Solo hago mi trabajo», respondió Lucía. «La humildad es encantadora», dijo Isabela, cruzando los brazos. «Pero cuidado, a veces quien sube demasiado rápido olvida el suelo que limpia». El comentario cayó como una bofetada disfrazada. Alejandro respiró hondo. «Isabela, creo que ya hablamos suficiente». «Claro, querido», respondió ella, fingiendo inocencia. «Solo no quiero que te confundan. No todo lo que brilla es oro». Se dio la vuelta y salió, dejando un rastro de perfume y resentimiento en el aire. Lucía permaneció en silencio, con los puños apretados. «Tiene razón en una cosa», dijo finalmente. «No todo lo que brilla es oro. A veces es solo el reflejo de algo que aún duele». Alejandro la observó un momento. «No dejes que te afecte. Isabela vive de apariencias». «¿Y tú de qué vives?», preguntó Lucía, mirándolo fijamente. «¿De apuestas, de culpa o de intentos de redención?». Él no respondió. Solo desvió la mirada, visiblemente afectado. Lucía suspiró, arrepentida por su dureza. «Perdón, es que todavía no sé qué pensar de ti». «Entonces empieza a pensar por ti misma», dijo él antes de salir de la sala. Esa noche, Lucía se quedó sola en el estudio. La ciudad allá afuera brillaba, indiferente. Entre los bocetos y telas esparcidos sobre la mesa, sus pensamientos volvían a Alejandro. Había algo en él que la atraía y la repelía al mismo tiempo. Una mezcla de sinceridad y arrogancia que la dejaba confundida.
Pensaba en lo fácil que sería odiarlo si fuera solo otro multimillonario aburrido. Pero no lo era. Había en sus ojos una culpa genuina, una búsqueda silenciosa de algo que ningún dinero podía comprar. El sonido de pasos resonó en el pasillo. ¿Sigues trabajando?, preguntó una voz femenina. Era Rosa, la secretaria de la fundación, que se había convertido en una especie de confidente. Lucía asintió. No puedo desconectar la cabeza. Rosa sonrió, apoyándose en la puerta. Tú y el señor Castillo están moviendo el rumor de la fundación. Todos comentan la química entre ustedes. Lucía rió nerviosamente. A la gente le encanta inventar historias. Quizá, dijo Rosa, arqueando una ceja. Pero a veces las historias tienen un fondo de verdad. Lucía desvió la mirada, incómoda. Él es mi jefe, y, sinceramente, el último hombre con quien debería acercarme. Ah, querida mía, dijo Rosa, sonriendo con dulzura. El corazón no entiende de jerarquías. El gran evento benéfico de la Fundación Castillo había llegado. Era una noche de gala en un antiguo palacio restaurado en el centro de Madrid, con políticos, empresarios, artistas y prensa. Lucía había llegado temprano, con un vestido plateado y el cabello suelto, para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Cuando Alejandro llegó, rodeado de fotógrafos, la sala pareció quedarse en silencio por un instante. Se acercó a ella discretamente. ¿Preparada?, preguntó. Más de lo que imaginas, respondió Lucía, sonriendo con confianza. Durante el discurso, Alejandro se aseguró de mencionarla. Este proyecto solo fue posible gracias a la dedicación y visión de Lucía Ramos, quien nos recordó que el talento no depende del origen, sino de la oportunidad. El público aplaudió. Lucía, sorprendida, sintió los ojos llenarse de lágrimas contenidas. Pero, en un rincón de la sala, Isabela observaba la escena con una sonrisa fría. Cuando el evento terminó, Alejandro se acercó a Lucía en la terraza del palacio, bajo las luces de la ciudad. Gracias, dijo él, por creer en este proyecto, incluso después de todo. No lo hice por ti, respondió ella, mirando al horizonte. Lo hice por mí. Lo sé, él dudó, pero aún así me haces querer ser alguien mejor. Lucía lo miró a los ojos y, por un instante, olvidó todo lo demás. La música que venía del salón parecía lejana. Él dio un paso adelante, vacilante, como pidiendo permiso para cruzar el abismo que los separaba. Alejandro... Ella comenzó, pero la voz de Isabela interrumpió. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo, apareciendo detrás de ellos con una copa de champán. El millonario arrepentido y la criada redimida. Lucía se giró, exhausta. «Realmente no tienes límites, ¿verdad?» «Solo curiosidad», dijo Isabela, «para ver cuánto durará tu farsa». Alejandro dio un paso adelante. «¡Basta, Isabela!». «No», insistió ella, mirando a Lucía. «Quiero ver hasta dónde llega esta historia de cuentos de hadas». Lucía se mantuvo firme. «Puedes reír cuanto quieras. No necesito la aprobación de nadie para estar aquí». «Claro que no, querida», respondió Isabela con desdén. «Pero recuerda, la gente de este mundo no olvida de dónde vienes». Lucía la miró por un instante. «Entonces que aprendan a dónde voy». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Isabela en silencio y a Alejandro inmóvil, dividido entre orgullo y culpa. Más tarde esa noche, Alejandro llamó a la puerta del pequeño apartamento de Lucía. Ella abrió, sorprendida. «¿Cómo descubriste dónde vivo?» «La fundación tiene sus archivos», respondió, medio avergonzado. «Necesitaba verte». «No tengo nada que decir». «Yo sí», insistió él. «Necesito que entiendas que, desde aquella fiesta, todo lo que he hecho ha sido intentar reparar el daño que causé.
Pero cuanto más intento, más parece que te alejo. Lucía lo miró, dejando que la ira diera paso a algo más suave. No entiendes, Alejandro. He pasado toda mi vida intentando demostrar que merezco estar donde estoy. Y tu mundo me puso a prueba otra vez. Él dio un paso adelante. Entonces déjame estar a tu lado, no para salvarte, sino para aprender contigo. El silencio se instaló. Afuera, la ciudad dormía. Lucía respiró hondo, con voz suave. No sé si puedo confiar en ti. Entonces déjame intentarlo, respondió él, y la sinceridad en su voz rompió algo dentro de ella. Por un momento, permanecieron allí, simplemente respirando el mismo aire. Sin promesas, sin certezas, solo dos personas de mundos diferentes intentando entender si el destino tenía razón. El gran evento benéfico de la Fundación Castillo había llegado. Era una noche de gala en un antiguo palacio restaurado en el centro de Madrid, con políticos, empresarios, artistas y prensa. Lucía había llegado temprano, con un vestido plateado y el cabello suelto, para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Cuando Alejandro llegó, rodeado de fotógrafos, la sala pareció quedarse en silencio por un instante. Se acercó a ella discretamente. ¿Preparada?, preguntó. Más de lo que imaginas, respondió Lucía, sonriendo con confianza. Durante el discurso, Alejandro se aseguró de mencionarla. Este proyecto solo fue posible gracias a la dedicación y visión de Lucía Ramos, quien nos recordó que el talento no depende del origen, sino de la oportunidad. El público aplaudió. Lucía, sorprendida, sintió los ojos llenarse de lágrimas contenidas. Pero, en un rincón de la sala, Isabela observaba la escena con una sonrisa fría. Cuando el evento terminó, Alejandro se acercó a Lucía en la terraza del palacio, bajo las luces de la ciudad. «Gracias», dijo él, «por creer en este proyecto, incluso después de todo». «No lo hice por ti», respondió ella, mirando al horizonte. «Lo hice por mí». «Lo sé», él dudó, «pero aún así, me haces querer ser alguien mejor». Lucía lo miró a los ojos y, por un instante, olvidó todo lo demás. La música que venía del salón parecía lejana. Él dio un paso adelante, vacilante, como pidiendo permiso para cruzar el abismo que los separaba. «Alejandro», ella comenzó, pero la voz de Isabela interrumpió. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo, apareciendo detrás de ellos con una copa de champán. El millonario arrepentido y la criada redimida. Lucía se giró, exhausta. «Realmente no tienes límites, ¿verdad?» «Solo curiosidad», dijo Isabela, «para ver cuánto durará tu farsa». Alejandro dio un paso adelante. «¡Basta, Isabela!». «No», insistió ella, mirando a Lucía. «Quiero ver hasta dónde llega esta historia de cuentos de hadas». Lucía se mantuvo firme. «Puedes reír cuanto quieras. No necesito la aprobación de nadie para estar aquí». «Claro que no, querida», respondió Isabela con desdén. «Pero recuerda, la gente de este mundo no olvida de dónde vienes». Lucía la miró por un instante. «Entonces que aprendan a dónde voy». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Isabela en silencio y a Alejandro inmóvil, dividido entre orgullo y culpa. Más tarde esa noche, Alejandro llamó a la puerta del pequeño apartamento de Lucía. Ella abrió, sorprendida. «¿Cómo descubriste dónde vivo?» «La fundación tiene sus archivos», respondió, medio avergonzado. «Necesitaba verte». «No tengo nada que decir». «Yo sí», insistió él. «Necesito que entiendas que, desde aquella fiesta, todo lo que he hecho ha sido intentar reparar el daño que causé. Pero cuanto más intento, más parece que te alejo». Lucía lo miró, dejando que la ira diera paso a algo más suave. «No entiendes, Alejandro. He pasado toda mi vida intentando demostrar
que merezco estar donde estoy. Y tu mundo me puso a prueba otra vez. Él dio un paso adelante. Entonces déjame estar a tu lado, no para salvarte, sino para aprender contigo. El silencio se instaló. Afuera, la ciudad dormía. Lucía respiró hondo, con voz suave. No sé si puedo confiar en ti. Entonces déjame intentarlo, respondió él, y la sinceridad en su voz rompió algo dentro de ella. Por un momento, permanecieron allí, simplemente respirando el mismo aire. Sin promesas, sin certezas, solo dos personas de mundos diferentes intentando entender si el destino tenía razón. Los días siguientes fueron un torbellino. Comenzaron a circular rumores. Blogs y columnas de chismes sugerían que Lucía había conseguido el empleo por medios indebidos. Las mismas fotos que Alejandro había recibido terminaron en la prensa. Los titulares cambiaron de tono, de símbolo de superación a polémica por favoritismo en la Fundación Castillo. Lucía se encerró en casa durante días, evitando llamadas. Solo Clara, su amiga, lograba visitarla. «No puedes dejar que destruyan todo lo que construiste», dijo Clara, intentando animarla. «Ya lo destruyeron», respondió Lucía, mirando por la ventana con voz fría. «He luchado toda mi vida para no ser un estereotipo, y ahora soy noticia por ser exactamente eso». «Tienes que reaccionar». «¿Y hacer qué?», preguntó Lucía. «¿Gritarle al mundo que soy inocente? No quieren la verdad, quieren sangre». Clara suspiró. «Entonces demuéstrales que no te han roto». Lucía se giró lentamente, y en esa mirada cansada, algo brilló. Determinación. Esa misma noche, doña Carmen, la madre de Alejandro, lo esperaba en la antigua casa familiar en Toledo. El aroma a flores y madera encerada lo recibió al entrar. «Hijo, siéntate», dijo ella, señalando el sofá. «Necesitamos hablar sobre Lucía». Alejandro pasó la mano por el cabello, exhausto. «Madre, por favor, no empieces. He visto las noticias», insistió ella, «y he visto tu silencio. Es un escándalo que pasará». «¿Un escándalo creado por quién?», preguntó doña Carmen, fijando la mirada en él. «Por los mismos amigos que apostaron por humillar a una mujer trabajadora». Alejandro se levantó, irritado. «No es tan simple». «Es exactamente simple», replicó ella con firmeza. «Creíste en lo que querían que creyeras, porque, en el fondo, todavía tienes miedo de desafiar al mundo que te creó». Las palabras lo golpearon de lleno. Doña Carmen continuó. «Si no enfrentas esto ahora, perderás a la única persona que te hizo ser alguien mejor». Alejandro permaneció en silencio, con la mirada perdida en la ventana, y, por primera vez en años, sintió vergüenza de quién era. 3 días después, la Fundación Castillo anunció una rueda de prensa. Lucía, todavía vacilante, recibió una llamada de Rosa. «Ven, él va a hablar». El auditorio estaba lleno. Cámaras, reporteros, curiosos, todos esperando otro escándalo. Alejandro subió al escenario y, frente al micrófono, respiró hondo. «Buenas tardes a todos». Su voz resonó firme, pero con emoción contenida. «Hoy no estoy aquí para defenderme, sino para reconocer un error». Los murmullos comenzaron. «Hace semanas, alguien intentó manchar la reputación de una mujer que dedicó su vida al trabajo honesto, y yo fui lo suficientemente cobarde como para dudar de ella». Lucía, al fondo de la sala, sintió un nudo en el corazón. «La verdad es simple», continuó él. «Lucía Ramos es el corazón de este proyecto. Si hay mérito aquí, le pertenece a ella, y si hay culpa, es enteramente mía». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro respiró hondo y añadió: «A partir de hoy, entrego la dirección de la Fundación Castillo a Lucía Ramos, y me retiro temporalmente de las actividades». Las cámaras dispararon flashes. Lucía quedó inmóvil, sin saber si llorar o huir de allí.
Cuando la rueda de prensa terminó, él bajó del escenario y se acercó a ella. La gente se apartó discretamente, como si entendieran que allí había algo más grande que cualquier titular. «No tenías que hacer esto», dijo ella, con la voz quebrada. «Sí tenía que hacerlo», respondió él, «porque lo que destruí no fue solo tu reputación, fue mi propia conciencia». Lucía lo miró en silencio. «Quería odiarte», confesó. «Pero odio aún más cuánto sigo importándome por ti». Alejandro sonrió, triste. «Entonces déjame demostrar que aún vale la pena importarse». Meses después, la fundación, ahora bajo la dirección de Lucía, se había convertido en un referente en toda Europa. Los proyectos se multiplicaban, jóvenes diseñadores obtenían becas, y su nombre volvía a ser sinónimo de inspiración. Alejandro, discreto, mantenía distancia, pero seguía colaborando tras bambalinas, hasta que, en una mañana soleada, ella lo vio en el público de una conferencia que impartía en Barcelona. Al finalizar, se acercó. «¿Aún crees que no puedes confiar en mí?», preguntó. Lucía sonrió. «Creo que ahora no necesito confiar. Sé quién eres». Él extendió la mano. «¿Y quién soy yo?». Ella entrelazó los dedos con los de él, firme. «Un hombre que finalmente aprendió que el respeto vale más que el orgullo». Alejandro sonrió, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Allá afuera, el sol de España iluminaba el inicio de una nueva historia. No de un multimillonario y una limpiadora, sino de dos mundos que, a pesar de todo, habían aprendido a encontrarse. El invierno había llegado a Madrid. Las calles del barrio de Salamanca estaban cubiertas de hojas doradas, y el aire frío traía un perfume a tierra y nostalgia. Lucía Ramos caminaba apresurada por las aceras elegantes, llevando una carpeta de cuero. El nombre Fundación Castillo ahora estaba grabado en la placa de su propia oficina. Era directora. Pero, a pesar del cargo, la sensación era de renacer, un constante equilibrio entre el orgullo y el miedo de perderlo todo de nuevo. Esa mañana se preparaba para la reunión más importante del año, el lanzamiento del programa internacional Raíces, que llevaría a jóvenes diseñadores españoles a presentar sus colecciones en París, Lisboa y Milán. Y, por primera vez desde el escándalo, Alejandro Castillo participaría oficialmente a su lado. El auditorio estaba lleno. Lucía revisaba los detalles cuando escuchó la voz grave que aún conocía de memoria. «Buenos días, directora». Se giró lentamente. Alejandro estaba allí, impecable como siempre. Traje gris, corbata oscura, mirada que mezclaba orgullo y algo que ella no quería nombrar. «Pensé que ibas a desistir de aparecer», dijo ella, intentando disimular los nervios. «Prometí que estaría aquí, y esta vez cumplo». Lucía desvió la mirada hacia los papeles. «La prensa estará en masa. Es importante mantener el enfoque en el proyecto». «Claro», respondió él con una leve sonrisa. «Solo espero que nadie confunda enfoque con frialdad». Ella lo miró, sorprendida. Había en sus palabras una dulzura contenida, un tipo de cuidado silencioso. Pero antes de que pudiera responder, los fotógrafos comenzaron a acercarse. «Señor Castillo, señorita Ramos, una foto juntos», gritó alguien. Se colocaron lado a lado. Los flashes iluminaron sus rostros, y por un instante Lucía sintió que la vieja tensión regresaba. Una mezcla de recuerdo y deseo que la hacía querer huir y quedarse al mismo tiempo. Alejandro se inclinó levemente y susurró: «La foto puede terminar, pero lo que siento, no». Lucía mantuvo la sonrisa profesional. «No digas esas cosas cuando hay cámaras, Alejandro». Él rió bajo. «Cuando no hay cámaras me ignoras, así que necesito aprovechar». 3 días después,
El éxito del evento encabezaba todas las portadas. Lucía Ramos y Alejandro Castillo llevan la moda social española al mundo. Pero entre elogios y aplausos, un titular discreto comenzaba a circular en blogs y redes sociales. Fuentes anónimas afirman que el éxito de la Fundación Castillo se financia con contratos irregulares. Lucía leyó la noticia en el desayuno y el estómago se le revolvió. Las fotos adjuntas mostraban recibos y documentos internos, con su firma digital, falsificados pero convincentes. «No puede ser», murmuró, mientras el celular comenzaba a vibrar sin parar. Mensajes de reporteros, socios e incluso becarios llegaban sin tregua. En pocos minutos, todo parecía derrumbarse nuevamente. Alejandro llegó a la fundación minutos después, con el rostro serio. «Ya lo vi», dijo antes de que ella preguntara. «Están intentando destruir el proyecto. Y están haciendo parecer que fui yo». «Lo sé», respondió él, firme. «Pero no es coincidencia. Esto tiene la mano de alguien que conoce nuestros puntos débiles». «Isabela», susurró Lucía. Alejandro asintió lentamente. Desde la rueda de prensa desapareció de los medios, pero ahora está de vuelta. Esa noche, Alejandro y Lucía revisaron documentos, hojas de cálculo e informes en silencio. El reloj marcaba casi las 2 de la mañana cuando ella suspiró, exhausta. Todo parece en orden. Si hay fraude, fue montado desde afuera. Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana. La vista de la ciudad nocturna se reflejaba en el vidrio, y por un momento, el reflejo de ambos parecía estar lado a lado, como una metáfora cruel de lo que nunca lograban ser completamente. «Isabela quiere venganza», dijo él, «y sabe que la mejor manera de alcanzarme es destruirte a ti». Lucía lo miró con rabia contenida. «No soy el punto débil de nadie, Alejandro». «No quise decir eso», se giró. «Pero es la verdad. Te envidia, porque representas todo lo que ella finge ser, auténtica». Lucía desvió la mirada. «¿Y qué quieres que haga? Confía en mí esta vez». «Ya confié antes». «Lo sé», dijo él, con voz baja, «y perdí ese derecho, pero déjame intentar recuperarlo». El silencio se prolongó. Entonces ella respiró hondo. «Está bien. Una última vez. El millonario Alejandro Castillo había invitado a la limpiadora solo por diversión, una provocación entre copas de whisky y risas descuidadas. Pero cuando Lucía Ramos atravesó aquellas puertas vestida como una diosa, el salón entero cayó en silencio. «Es demasiado buena para fregar el suelo de su casa, pero no lo suficiente como para entrar por la puerta principal», comentó Sergio, girando lentamente la copa de cristal entre los dedos, con una mirada perezosa y maliciosa. Alejandro arqueó las cejas, el taco de billar suspendido en el aire. La frase lo golpeó como una chispa, interrumpiendo el movimiento preciso con el que apuntaba a la bola 8. «¿De qué estás hablando?», preguntó, sin disimular su molestia. «De la limpiadora», respondió Sergio, sonriendo con ironía. «La morena. Vi cómo la mirabas». La bola blanca se desvió por completo del objetivo y chocó contra el borde de la mesa. Alejandro respiró hondo. Odiaba cuando Sergio comenzaba con ese tipo de provocaciones, especialmente después de la tercera copa de whisky. «Solo aprecio la eficiencia de su trabajo», replicó, intentando parecer indiferente. «Claro, claro», se burló Marco, riendo. «Por eso te quedaste mirando el catálogo de Louis Vuitton cuando ella pasó cerca». Los tres estallaron en carcajadas. Alejandro sintió el rostro encenderse. Era cierto que había notado a Lucía más de lo que quería admitir. Había algo distinto en ella. Durante los 5 años que llevaba trabajando en su mansión, a las afueras de Madrid, Lucía siempre había sido discreta, eficiente,
casi invisible. Hacía su trabajo y desaparecía. «Hagamos una apuesta», intervino Javier, que hasta entonces había permanecido en silencio. Había un brillo provocador en sus ojos. 50.000 euros. Apuesto a que no tienes el valor de invitarla a tu fiesta de cumpleaños, el sábado por la noche. El aire pareció volverse más denso. Alejandro miró a sus amigos, intentando decidir si era una broma o un desafío. «Eso es ridículo. ¿Por qué lo haría?» «Porque nunca rechazas una apuesta», respondió Sergio, divertido. «Y porque sería impagable ver la cara de tus socios cuando aparezcas con la limpiadora del brazo». Alejandro dejó el taco sobre la mesa con firmeza. «Tiene nombre», dijo, con voz más dura de lo que pretendía. «Lucía». «Vaya», rió Marco. «Sabes su nombre. Eso sí que es nuevo». El malestar aumentó. Sabía que estaba cayendo en su juego, pero algo dentro de él ardía ante tanta arrogancia. 100.000 euros, dijo Javier, cruzando los brazos. Apuesto a que no solo la invitas, sino que ella rechaza, porque, seamos sinceros, sabe cuál es su lugar. Esa frase encendió algo en Alejandro. 200.000, replicó sin dudar. La invito, acepta, aparece, y no serán capaces de distinguirla de cualquier socialité en esa fiesta. El silencio se rompió con una carcajada nerviosa. Sergio extendió la mano. Hecho. El sonido del apretón de manos resonó como el inicio de algo que ninguno de ellos podía imaginar. El sol de Madrid se filtraba por las amplias ventanas cuando Alejandro bajó para desayunar. Lucía ya estaba allí, limpiando el mármol del salón con movimientos concentrados. «Buenos días, señor Castillo», saludó sin levantar la vista. «Lucía», dijo él, deteniéndose a pocos pasos, «necesito hablar contigo». Ella levantó el rostro, sorprendida. El tono serio lo hacía casi irreconocible. «¿Ha pasado algo?» «Es mi cumpleaños, el sábado por la noche. Estoy organizando una recepción y me gustaría que estuvieras presente». Lucía parpadeó, confundida. «Con todo respeto, señor Castillo». «¿Por qué?» «Porque trabajas aquí desde hace 5 años y quiero que participes en la celebración. Todos los que forman parte de mi día a día merecen estar allí». «¿Y los demás empleados también han sido invitados?», preguntó con desconfianza. «Aún no. Eres la primera». El silencio que siguió estuvo cargado de duda. La invitación sonaba absurda, pero algo en su mirada parecía sincero, aunque ella no entendiera el motivo. «Está bien», dijo finalmente, casi de forma automática. «Iré». Alejandro sonrió levemente. «Perfecto. Sábado, a las 8, por la puerta principal. Para variar». Lucía se quedó quieta, el trapo aún en las manos, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Durante los días siguientes, Lucía se sintió dividida entre la curiosidad y la aprensión. Solo se lo contó a Clara, su amiga y compañera de piso, que no pudo ocultar su asombro. «¿Una fiesta en casa del jefe? Eso suena peligroso, Lucía». «Lo sé», respondió, removiendo el café, pero parecía serio. Con la ayuda de Clara y Nuria, una estilista que trabajaba en la revista donde Clara hacía prácticas, Lucía consiguió un vestido prestado. Blanco, sofisticado y elegante, ajustado a su silueta sin caer en el exceso. Cuando se miró al espejo, apenas se reconoció. Ya no era la limpiadora del uniforme y el moño apretado, sino una mujer segura, casi inalcanzable.